Educación Colombo-Japonesa es una entidad que existe hace, gracias, eres muy amable, gracias, hace 30 años y nosotros nos hemos centrado en dos ámbitos que están relacionados sí o sí. Uno tiene que ver con el centro empresarial y otro con el idioma japonés. Si ustedes quieren hacer negocios con los japoneses, les invito a ir más allá del concepto de aprender, por ejemplo, solo inglés o quedarse en el concepto de que ellos aprendan idiomas y nos hablemos en español. ¿Alguno de ustedes ya sabe un segundo idioma? De todos los que están aquí presentes, quisiera que alguien levantara la mano. ¿Saben un segundo idioma? 1, 2, 3, 4. Ok, la invitación es que además de interesarse en los negocios con Japón, entendamos más a fondo la cultura y que también conozcamos sobre el idioma, porque eso es lo que finalmente les va a abrir las puertas. Y para concretarlo, en nuestro caso en Colombo Japonesa somos un ejemplo perfecto de que así ha sucedido. Por saber idioma japonés es que se han podido abrir muchos negocios y muchas posibilidades, más allá inclusive del interés. Sigan, por favor, no se preocupen. Gracias. Negociar implica comunicar. Es indiscutible. Si ustedes quieren montar emprendimientos que les interesen a los japoneses, tendrán que comunicarlos y usar traductores es muy costoso. Sobre todo teniendo en cuenta que los traductores digitales no están suficientemente desarrollados y creo que se demorarán más de 2 décadas por lo menos en desarrollarlos al nivel de otros idiomas, porque son dos culturas completamente diferentes y se requiere conocer el idioma y la cultura para realmente comunicarse. Entonces, entendamos que negociar con los japoneses implicará poner su gusto, su energía y definitivamente un buen proyecto. Y muchas veces el proyecto puede no ser tan bueno, pero si lo comunicas bien, puede llegar a ser una excelente posibilidad. Entonces, voy a comentarles alrededor del contexto sobre 3 temas que nos van a llevar a entender cómo negociar con los japoneses. El shintoísmo es una interpretación tal vez un poquito equivocada en el extranjero de lo que es la esencia de la cultura japonesa. La terminación ismo es simplemente una traducción de otra traducción de otra traducción. El Shinto no es una religión. El Shinto es un concepto de vida, es una forma de vida japonesa y los negocios japoneses se basan en conocer de dónde nació, cómo se vive y cómo se convive el Shinto, inclusive en una mesa de negociación, una propuesta de negocios con los japoneses. Aquí adelante hay muchas sillas, sigan por favor, sigan tranquilos. Gracias. El Shinto, lo voy a explicar más adelante para los que están tomando notas de esos comentarios importantes, realmente se basa en un concepto muy sencillo, se llama primero el otro. Primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, cuarto el otro y siempre el otro va primero. Sin embargo, este concepto desde el punto de vista de las negociaciones, especialmente para los latinoamericanos, es complejo de entender, porque una negociación siempre debe estar en torno al gana-gana, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, si yo siempre pienso en el otro desde el punto de vista occidental de nosotros como colombianos, va a ser difícil aplicarlo, pero realmente es más fácil de lo que se imaginan, ya se los voy a comentar. Luego en la historia japonesa llega el budismo y el budismo como concepto de vida también se refiere a el desarrollo de la persona, de su espíritu, de su ser, y lo que hizo la cultura japonesa fue mezclar esos conceptos. Discúlpenme que interrumpa, pero veo muchas personas de pie. Aquí adelante hay algunas sillas, sigan por favor. Yo sé que estamos repletos, pero es importante que se sienten todos. Córranse un poquito para que den espacio a las sillas que están disponibles. Gracias. Córranse un poquito, por favor, para que todos quepan. Gracias. Esto es parte de la cultura japonesa. Pararse y cederle el espacio a otro es parte de las negociaciones constantes. Gracias. Bien, vamos a avanzar. Ok. Luego vienen las características de la comunicación en las negociaciones. Tal vez en las carreras que ustedes están estudiando, muchas de ellas tienen que ver seguramente temas de comunicación, pero con la cultura japonesa es diferente. Tenemos que conocerlo más a fondo para poder aplicarlo. Separar
las emociones y los sentimientos en el momento de la comunicación y asumir las propias responsabilidades es indispensable. Y nosotros como latinoamericanos, seguramente aquí hay personas de otros países también, pero nosotros como latinoamericanos tendemos a no comprender cómo así el hecho de separar las emociones en el momento de una negociación. Realmente tiene que ver más allá del PNL, inclusive que ustedes también ven en algunas de las materias y las personas que están aquí ya graduados, tiene que ver mucho más que eso. Realmente la comunicación está en torno a que si nosotros nos dejamos emocionar con las palabras o con la interpretación de las palabras, podemos dañar una negociación. Por eso los japoneses, desde muchísimos años antes de la negociación con los extranjeros en los diferentes momentos de la historia, aprendieron a negociar con ellos mismos y la forma más eficiente y más efectiva de la negociación con los japoneses es que no te dejes emocionar para ningún lado, ni para el lado negativo porque no te gustó, ni para el lado demasiado optimista, demasiado positivo porque te haces una idea maravillosísima de un negocio inexistente. Si son planos, controlados y lo más directos posible en cuanto a las preguntas y las respuestas, en las negociaciones con los japoneses les va a ir supremamente bien. Directo no significa rudo, directo significa claro. Los japoneses, cuando ustedes tengan la oportunidad de verse con ellos y en este tipo de reuniones generalmente vienen japoneses también, abórdenlos con tranquilidad. Ellos no saben perfectamente español, como nosotros no sabemos perfectamente inglés ni japonés, pero podemos llegar a hacerlo, ¿cierto? Eso es bastante sencillo. Aún así, conociendo otros idiomas no va a ser perfecto nunca. Por eso es muy importante tener cuidado con el control de las emociones para que precisamente por las dificultades idiomáticas no se interprete de forma intempestiva aquí adentro del corazón y me dijo feo o me dijo bonito y entonces me exalto para cualquiera de los dos lados. Si ustedes saben manejar eso, con toda seguridad les va a ir muy bien. Porque los japoneses en torno al concepto del Shinto son comprensivos, son amables, son supremamente cuidadosos con la otra persona y van a entender tu posición en el momento en el que estés negociando. Aquí hay más sillas, pasen aquí, hay unas 2 o 3 sillas, pasen aquí adelante, por favor, gracias. Ok. Vamos a ver este concepto que seguramente ustedes pueden hacer preguntas si quieren en su momento les vamos a dar un pequeño espacio. Voy a explicarles la esencia del Shinto para que entiendan cómo hacer negocios con los japoneses. Estos dos circulitos explican la esencia del japonés, de la persona, de su condición y su sociedad. A este círculo de adentro se le llama el uchi y al círculo de afuera se le llama el soto. Adentro está el ser. El uchi es la parte personal, esa parte de ti que no compartes con absolutamente nadie. Llámala como quieras, puedes llamarle el espíritu, el ser divino, lo que tú quieras. Esa parte que tú definitivamente no compartes con nadie. Y el soto significa lo de afuera, lo que compartes con las otras personas. Entonces, todo en los negocios y en las relaciones con los japoneses se basa en el respeto por el uchi de la otra persona, ¿de acuerdo? Me imagino que ustedes han visto a personas haciendo la venia, ¿cierto? A través de todos los medios que tenemos a la mano. Cuando las personas hacen la venia, literalmente le están diciendo a la otra persona, yo respeto tu uchi. Y la otra persona también contesta, yo también respeto tu uchi. Cuando esa emoción de respeto, esa condición de respeto se da como preámbulo, la rigidez y el miedo que se da en el momento de las negociaciones se rompe, porque le estás diciendo al japonés, a la otra persona con una pequeña venia, que puede ser muy sencilla, tiene unos protocolos, le estás diciendo yo respeto tu cultura y también le estás diciendo por consiguiente respeta la mía. Eso es un poco superpuesto para los japoneses, pero nunca sobra transmitirlo. Sin embargo, la forma de decirlo no es respeta mi cultura, sino mira, yo respeto la tuya, aprendo algunas pequeñas cosas de tu cultura con el ánimo de que estemos a la par. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos estamos claros? Muy bien.
Aquí hay otras 2 sillas. Gracias. Avancemos. Lo que les voy a explicar, para los que puedan tomar nota, les agradecería que la tomen. De todas maneras, creo que les van a compartir parte de esta presentación. Pero esto es la esencia en términos comunicativos para un buen negocio. Esto es para comunicar y cerrar el negocio. Se llama el Jorenzo. Ya se los voy a mostrar. La primera palabra viene de Hokoku, que significa avisar, informar, comunicar. Parecen sinónimos las palabras que les voy a mostrar, pero realmente no. Les voy a dar unos ejemplos. Viene la palabra aren, que viene de rendaku, que significa mantenerse en contacto y dar respuesta. Y la tercera es so, que viene de sodan, que significa preguntar, asegurarse y no suponer. Esto pareciese que se parecen mucho, que son sinónimos, pero no lo son. El jorenzo es lo que abre las puertas de los muros inquebrantables de la cultura japonesa en términos de los negocios. Y nosotros como latinoamericanos tenemos que aprenderlo supremamente bien porque no sabemos hacerlo. Cuando hablo de avisar, informar y comunicar, para los japoneses y sobre todo en el tema de los negocios, si tú no informas en detalle, la otra persona, el otro lado de la comunicación, tendrá que inventarse una respuesta, inventarse la información que hace falta. Y es ahí donde se rompe la comunicación y entra el sentido humano de el suponer, que crea una novela comunicativa y por consiguiente problemas en la relación comercial y en la relación con las personas. Entonces, avisar, informar y comunicar, ¿qué es? Sencillo, tenemos una cita a las 2 de la tarde, ¿cierto? Bogotá es un caos en este momento, siempre, pero es un caos en el transporte, pero todos lo sabemos, eso no es una sorpresa para nosotros. Entonces, yo no me vengo sobre el tiempo, no importa si utilizo el carro, el metro, el Transmilenio, la bicicleta, los patines o me vengo a pie, no importa. Siempre mido el tiempo y los japoneses tienen una cosa supremamente interesante. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, viven japoneses que como ustedes o como yo, utilizamos los mismos sistemas de transporte. Y un japonés, voy a decir 99.9%, para no decir 100, nunca llega tarde. Entonces uno se pregunta y dice, no, pues es que el señor viene con su carro con escolta y demás. No, aquí en Bogotá también viven japoneses que se montan en Transmilenio o que se tienen que montar en un taxi o en un STP o lo que quieras, pero nunca llegan tarde. Y las razones del por qué los colombianos o los latinoamericanos llegamos tarde son las mismas. La pregunta es, ¿por qué un japonés no llega tarde? Simple, porque utiliza el respeto por el uchi y el soto, el primero, el otro, todo el tiempo. Y lo que hace es programar su agenda con mucho mayor anticipación. No importa que llegue más temprano. Hay un ejercicio súper interesante que a mí me encanta cuando tengo la oportunidad de hablar con empresarios, que ustedes ya están a un paso todos de ser empresarios, muchos de ustedes seguramente ya lo son, y es que tú puedes invitar a un japonés, digamos, a las 2 de la tarde, pero si tú sales a la 1:30 y te das una vueltica por la cuadra, donde es el punto de encuentro, con absoluta seguridad te lo encuentras por ahí tomándose un tintico a la vuelta, con seguridad. ¿Por qué? Porque para ellos llegar tarde es un tema que les voy a tocar más adelante respecto al rompimiento del primero el otro. Sin embargo, si tú tienes problemas y no puedes llegar, tú no avisas 5 minutos después de la hora, ni 10 minutos antes de la hora. Tú siempre sabes cuando vas tarde, ¿o no? Díganme ustedes, ¿es así o no? Sí, ¿cierto? Ok, perfecto. Uno siempre sabe cuando va tarde. Entonces, asume la responsabilidad e informa con suficiente tiempo de anticipación. Disculpe, doctor Romero, voy a llegar 10 minutos tarde, pero le aviso a las 12. La cita es a las 2, pero le aviso a las 12 porque todavía no he salido y las posibilidades de que llegue tarde son altísimas, ¿cierto? Es preferible avisar con mucho tiempo de anticipación y llegar a tiempo que no avisar y llegar tarde. Entonces, no es que no te pueda suceder, es que para los japoneses avisar, comunicar los sucesos son supremamente estructurales en la relación.
Y esto puede suceder con este ejemplo, pero también puede suceder en la oficina en cualquier caso. No puedo entregar a tiempo el producto que te prometí, no le aviso 2 minutos antes, le tengo que avisar con suficiente tiempo de anticipación para que no se vuelva un problema de la relación entre los humanos. Mantenerse en contacto, yo no sé si ustedes esto lo han vivido, pero los japoneses te contestan inmediatamente todo. No quiere decir que te contesten con toda la solución, te dicen, recibí el mensaje, te contesto en 2 semanas. Ya. ¿Sí? Me estás pidiendo una información que me tardo 2 semanas en organizarla. El latinoamericano, ¿qué hace? Contesta en 2 semanas diciendo, ya ahora sí tengo la información, pero durante esas 2 semanas no dijo nada. Para el japonés eso es una gran pérdida de tiempo en las negociaciones. Entonces tú contestas a un japonés diciéndole, gracias, recibí su solicitud con mucho gusto, en 15 días hábiles y le informo una semanita antes cómo vamos y volvemos a hablar. Y el japonés queda tranquilo. Casi todas las comunicaciones con los japoneses y los latinoamericanos, y se los digo porque llevamos con la cámara 30 años o un poco más de trabajo con los japoneses y pasa todo el tiempo. El choque con los latinoamericanos es porque no avisan, no informan, no se comunican. Entonces hay que estar presionando y eso deteriora la relación. Cuando hablamos de Sodan, en la cultura japonesa y sobre todo en los negocios, se debe preguntar si no sabes. En nuestra cultura latinoamericana casi siempre somos castigados por preguntar demasiado, inclusive en nuestro ámbito educativo, ¿cierto? Nos pasa mucho desde los grados del colegio hasta finales del MBA, de todas las carreras que nosotros hagamos. Preguntar demasiado es un poco raro en nuestra cultura. En la cultura japonesa es exactamente al contrario. Aún más en los negocios. Cuando tú haces negocios con japoneses y tienes dudas, no le puedes permitir el espacio de la imaginación para solucionar una duda. Franca y directamente tú debes preguntar. ¿El japonés se molestará si tú al final de una negociación tenías una duda y no lo preguntaste? Eso puede causar el rompimiento en una negociación. Sin embargo, preguntar todas las veces que sea necesario en el transcurso de esas etapas de negociación, con seguridad nunca será mal visto. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo hasta acá todos? Ok, bien. La regla del no suponer es vital. Nuestra cultura latinoamericana tiende a suponer, es que yo creí que, yo pensé que, yo supuse que. Eso implica que tienes una pregunta, que tienes un interrogante, que la información seguramente no te la entregaron de forma correcta y por eso no la tienes clara, ¿cierto? Bien, la condición en la cultura japonesa de los negocios es pregunta, no supongas, simplemente pregunta, no te debe dar pena preguntar. ¿Vamos? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, avancemos. Esto es a lo que se le considera, y hay muchísimas metodologías que hablan sobre la comunicación efectiva. Casi todas las personas que escribieron sobre libros que tienen que ver con la comunicación efectiva no explican el Jorenzo, y todas las metodologías de comunicación efectiva simplemente desde su esencia son Jorenzo. ¿De acuerdo? En su momento, cuando tengan espacio y vayan investigando más sobre el tema de cómo relacionarnos con los negocios con Japón, les invito a que investiguen muchísimo más a fondo este concepto, porque es esto y nada más lo que realmente abre las puertas a la hora de hacer una buena comunicación. La siguiente charla que tenemos de nuestro siguiente invitado son las personas que vienen de la Agencia Internacional de Negocios con Japón, que se llama JETRO, y ellos todo el tiempo nos están diciendo a nosotros, constantemente nos dicen sobre intenciones de negocios que tienen los japoneses, todo el tiempo. Siempre hay japoneses que quieren hacer negocios acá, todo el tiempo, pero el gran problema que siempre hay es la difícil comunicación con los latinoamericanos, porque no somos juiciosos a la hora de enlazar esos pasos para que llegue a un buen término. Y sobre todo la impaciencia latinoamericana hace que los negocios no se puedan dar. ¿Bien? ¿Tienen preguntas hasta acá? Ok, un segundito, ya les voy a dar espacio.
¿Qué es kakunin? A mí me encanta esta palabra y creo que es de las más importantes para nosotros de aprender para relacionarse en todos los ámbitos con la cultura japonesa. Kakunin significa reconfirmar. Realmente el kakunin se puede hacer con una pregunta o se puede hacer con una afirmación, pero la reconfirmación no debe durar más de 2 minutos. O sea, hacer un kakunin es confirmar. Te acabo de mandar un correo, ¿cierto? Pues yo ya sé que salió, lo corroboro en mi bandeja y efectivamente el correo salió con la información de la presentación para nuestro cliente. Pero muchas cosas pueden suceder en el tema de la tecnología. Puede que el correo no llegue, ¿cierto? Bien, pero tú nunca te enterarás hasta que no lo confirmes con la otra persona. Sin embargo, no todos somos tan juiciosos de hacer una llamada o de mandar un mensaje, confírmame si recibiste el correo. ¿Te abrió la presentación? ¿Sí o no? Si te dice sí, listo, se cierra la tarea. Pero la gran mayoría de nosotros no solemos hacer una reconfirmación. Los japoneses, trabajar con japoneses requiere de que todo el tiempo estés haciendo confirmación de que la información quedó correcta. Por ejemplo, tú puedes dar una información e interpretarla de una manera, pero que el japonés la esté interpretando de otra. Eso es natural, somos dos culturas diferentes. Si no hacemos un kakunin de qué entendiste tú y qué entendí yo, podemos tener problemas. Entonces, el kakunin te salva la vida en las negociaciones con los japoneses siempre. ¿Me quisiste decir esto? Si la información ya llegó o ya te llegó la información, ¿te parece bien si lo hacemos de esta manera? Quedamos confirmados que nos vemos a las 3 de la tarde el 14 en Starbucks, ¿cierto? Ok, si es de esa manera, con seguridad todo fluirá muy bien. Pero si tú no haces un kakunin, queda en el aire y las posibilidades de error son muy altas. ¿Muy nuevo esto para todos? ¿Están haciendo caras de muy raro? Bien, sé que muchos sí lo aplican. Esto no es 100% que todos, no. Hay muchas personas que efectivamente sí lo hacemos, pero la intención es que lo hagamos más, porque si queremos hacer negocios con japoneses, pues debemos dar el paso nosotros, ¿cierto? Bien. Luego viene el meiwaku. Meiwaku significa causarle molestias a las otras personas. Crear inconvenientes, crearle sobrecarga de información y por consiguiente quitarle la paz y la tranquilidad a las otras personas. ¿Cuándo causo yo en una negociación un meiwaku? Simple, cuando no informo, cuando no comunico, cuando no aviso, cuando no hago un kakunin y eso causa problemas a las otras personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? El meiwaku, realmente, a mí me encantó esta foto cuando la escogimos, porque eso es lo que causa un meiwaku, causa estrés. Y puede ser hacia el japonés, raramente desde un japonés hacia uno, porque es parte de su esencia, de su cultura. Es muy raro que un japonés le cause a uno un meiwaku, pero desde nosotros sí es muy común. Entonces, la solución ante el meiwaku es utilizar el jorenzo. ¿Estamos? ¿Puedo pasar? Veo que están tomando notas. Ok. Y la última palabra de hoy, que es muy importante, se llama mitomeru. Es muy interesante. Yo escogí esta palabra porque realmente como colombiana, como latinoamericana, me identifico mucho y diariamente lo podemos experimentar. Los latinoamericanos no asumimos nuestro error. Siempre buscamos una excusa. Es culpa del gobierno, de la alcaldesa, del Transmilenio, del rector, del profesor, del vecino, de mi compañero, de mi compañera, mi esposo, mi esposa, todo lo que quieran, pero nunca es mi culpa, nunca es mi responsabilidad. Cuando tú no aceptas tu responsabilidad frente a tus errores, porque somos humanos, nosotros podemos evitarlo, pero podemos equivocarnos. Sin embargo, cuando tú no lo aceptas y no asumes la responsabilidad de tu error frente a un japonés o en una negociación como japoneses, quedas en una posición súper difícil. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la relación.
Cuando yo cometo un error, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Duele, en el ego duele y la arrogancia latinoamericana realmente se ve muy afectada, pero debo decirle, discúlpeme, señor Takashi o Takahashi, señor Takahashi, discúlpeme, fue mi error. No programé bien mi agenda, salí tarde y no le avisé a tiempo. Esto es un problema de ego. Pero si yo asumo mi responsabilidad, la otra persona, que en este caso estamos hablando de japoneses específicamente, va a entender que tú sí estás comprometido con este negocio. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando tú estás comprometido, no te supera el ego y no te supera la arrogancia. Y si tú eres honesto hasta en este detalle de asumir tu responsabilidad, las posibilidades de tener una maravillosísima relación con esas personas japonesas es invaluable, infinita. Y como se lo decía hace un momento el doctor Romero, Andrés se lo decía, pero si tú persistes e insistes y haces bien con las cosas con los japoneses, puede que la negociación con un japonés puede durar 3 o 4 años, pero cuando lo logras de por vida. Ya tienes un socio de por vida. Porque precisamente has demostrado el compromiso. Eso no es complicado, eso no es difícil. Sin embargo, no se da si tú no cedes desde ti. Por eso la palabra mitomeru es vital en las negociaciones con los japoneses. Discúlpate, pero no te disculpes a la colombiana. Yo soy colombiana y respeto muchísimo mi cultura, pero precisamente por eso complementamos el aprendizaje con lo bueno de la cultura japonesa, porque también tiene de todo, ¿no? Si tú simplemente te excusas alrededor de sucesos que tienen otros de la culpa, eso no es disculparte. Disculparte es, yo tengo mi responsabilidad, fue mi error, me disculpo y me comprometo a no volver a hacerlo, no volver a permitir que eso suceda. Es vital. ¿Ustedes habían visto cómo se hace una venia de disculpas? La venia de disculpas es un poquitico diferente, la cara, el sentido de cómo pones tu rostro es importante porque le muestras a la otra persona tu realidad, tu real compromiso. Y antes de entrar a la parte de preguntas, quiero hablarles de las 4C. Nosotros hicimos un desayuno para empresarios que ya han exportado a Japón hace un corto tiempo y hablábamos de las 4C y esto es requerimiento obligatorio para tener negocios con Japón. Calidad, que implica todos los requisitos obligatorios que te exige Japón. Si ustedes quieren exportar cualquier cosa, aquí hay cosas maravillosísimas, productos alimenticios, tecnológicos, mano de obra, capacidad, muchísimas cosas, pero hay que saber qué exige Japón realmente para eso que tú quieres ofrecerles. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, todo lo que tenga que ver con alimentos, el manejo de pesticidas permitidos en Japón es estrictísimo. Y podemos tener las mejores frutas, pero no son compatibles para los requerimientos con Japón. Entonces, infórmate qué significa calidad. Para ti es el mejor, pero pues los hijos de uno para uno son maravillosos siempre. El producto que tú estés ofreciendo siempre será maravilloso para ti, pero tendrás que ver respecto a Japón si es al nivel que ellos exigen o no. Cantidad. Los japoneses no compran poquito. Pequeñas cantidades es muy difícil venderlas en Japón. Esperamos que esto cambie. Con la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria hemos venido haciendo durante años asesorías a diferentes empresas y hay algunas muy juiciosas que llevan aún con pandemia, continúan en su proceso, insistiendo en el mercado hasta que logremos que puedan vender algunos productos. Pero definitivamente nuestra gran limitante son estos dos términos, calidad y cantidad. Si quieres venderle a un país grande, hay que pensar en cantidad, o sea, tienes que empezar a pensar desde pequeño hacia grande lo más rápido posible, pero bien hecho para que efectivamente puedas tener un comprador o un partner japonés. Continuidad. Esto no tiene que ver con japoneses, esto tiene que ver con el proceso de compra y venta de cualquier servicio o producto. Si no hay continuidad, el esfuerzo que hacemos las dos partes para que los negocios se den es muy grande y muy costoso,
como para hacer un único ejercicio de venta o de compra. De ahí que cualquier empresa, por más pequeña que sea en Japón, que quiera comprar sus productos, va a requerir sí o sí continuidad. Estos son siempre contratos a largo plazo. Para los japoneses es vital el tema. Y competitividad. Tal vez en estos 30 años, y el doctor Romero seguramente estará de acuerdo conmigo, hemos recibido una gran cantidad de ideas de negocios que no son competitivos para los japoneses, pero para otros países sí, o para otros entornos como dentro de Colombia puede que sí. De ahí que los invito a que se enfoquen en las 4C. Estas 4C les van a dar una realidad mucho más estructurada. Si ya todavía no tienen claro su proyecto, entonces proyectenlo desde ya basados en esta estructura. Si ya tienen alguna idea que está en documentos o ya está funcionando, llevan 1 año o 2 años de un emprendimiento o ya tienen una empresa estructurada, con seguridad van a necesitar adaptarse a estos requerimientos para poder llegar a un punto de negociación interesante con los japoneses. Precio y tiempo de entrega, definitivamente. No porque sean japoneses están dispuestos a pagar caro y a tiempos demasiado extremos. Recuerden, estamos al otro lado del planeta y los servicios de transporte hacen que los productos generalmente se dupliquen en precio. Por eso es tan importante la conciencia de qué es lo que voy a negociar con los japoneses. ¿Cómo y cuánto me va a costar? ¿De allá para acá o de aquí para allá? Porque puede ser que ustedes también sean importadores. Y los importadores también son muy importantes para esta sociedad. Bien, ¿qué puedes ofrecer hoy, mañana, en un futuro inmediato y a largo plazo? Eso es muy importante que te lo preguntes para que puedas establecer una idea de negocio interesante. Muy bien, estos eran los puntos álgidos de lo que nosotros consideramos que son las llaves para abrir una buena comunicación de los negocios con los japoneses. Si ustedes querían que habláramos de cultura de los negocios con los japoneses, no existe un solo tema, hay muchos temas, pero quería yo aportarles algo que realmente les quede a ustedes para que más adelante, puede que no es en este instante, más adelante puedan tener un contacto a través de la cámara con japoneses o japoneses con ustedes para poder hacer negocios mutuos y con seguridad lo que vimos hoy les va a abrir esas puertas. Muchísimas gracias. Les voy a abrir un espacio por si alguien tiene algún tipo de pregunta. Dime. Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es en materia de exportación de Colombia a Japón. Como Japón pues es una potencia y digamos que Colombia, digamos, la pregunta es aparte de recursos naturales, frutas y flores, ¿qué podría necesitar Japón de Colombia en materia de exportación? Es excelente tu pregunta. De todo. Japón no produce prácticamente nada. Tiene una tierra que ellos producen una pequeña porción de frutas, de arroz, cuidan muchísimo sus árboles, tienen producción de alimentos derivados de todo lo que tiene que ver con el mar, pero prácticamente voy a atreverme a decir que tal vez el 80% de lo que consume Japón no nace en Japón. Todo eso es importado y necesitan de todo, le compran a todos los países del mundo. Entonces, posibilidades hay muchas, pero esta pregunta que tú haces nos lleva directamente a las 4C, que tenemos nosotros que cumplan las 4C para poderle vender a Japón, porque ellos quieren ya. Si tú tienes miel, te compran miel. Si tienes flores, te compran flores. Si tienes frutas de muchos tipos, te las compran, pero no en las condiciones en las que tenemos en este momento. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pueden preguntar lo que quieran. Sí, allá atrás. Gracias. Atrás. Recuerden que el SODAN viene, no suponer, preguntar. Pregunten abiertamente. Este es un espacio que seguramente no será fácil de repetir. Dime. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿cuáles son los hábitos de consumo de los japoneses? Esa es una Generalmente, ¿en qué tiendas, en qué establecimientos compran?
Creo que esa pregunta es más dirigida hacia Yetro, pero es una pregunta supremamente amplia. Compran de todo en todo tipo de tiendas. En Japón existen desde la pequeña distribuidora de alimentos de la cuadra hasta grandes superficies que tienen de todo tipo de almacenes, de todo tipo de productos alimenticios. Tu pregunta es muy interesante, pero es suficientemente amplia. Y además a los japoneses les gustan los productos de alta calidad, de muy, muy buena calidad, en todos los sentidos. Gracias por tu pregunta. Allá en el fondo tienen otra pregunta. Gracias. ¿No? Ok. ¿Sí? Muy buenas Sí. tardes. ¿Qué papel juega la diplomacia en el momento de negociar con Japón? Te voy a devolver la pregunta. ¿Diplomacia específicamente dirigida hacia qué? Es que hay muchos aspectos de la diplomacia. ¿Estás hablando de la vinculación de, por ejemplo, las entidades gubernamentales o el protocolo alrededor de las negociaciones o hacia dónde? El protocolo alrededor de las negociaciones. Muy- Cuando nosotros como empresarios colombianos vamos a negociar con ellos, ¿qué papel juega? Muy bien. Como lo expliqué en la presentación, esto que acabo de explicar en torno a la comunicación es el protocolo de negociación más importante y sí, efectivamente estos pasos de comunicación efectiva con los empresarios japoneses es lo que abre las puertas. Si tú no lo haces, digamos que nunca jamás vieron una presentación como esta, te acercas a los japoneses, es muy posible que lo logres, pero con seguridad va a ser muchísimo más difícil y será a través de tropiezos culturales e idiomáticos y comunicativos que hacen que en un porcentaje muy alto las negociaciones finalmente no se den. Diariamente, y se los digo como asesora y consultora para varias empresas japonesas y multinacionales japonesas, la gran problemática de las personas que están encargadas de contactar, por ejemplo, a Colombia para presentarles la intención de negociación, la gran problemática es comunicativa. Te mando un correo y 2 meses después me dices, ay, no había visto el correo, hola. Entonces, ese tipo de falta de conocimiento de las relaciones comunicativas es lo que casi siempre impide las buenas negociaciones y eso es parte del protocolo. Muchas gracias por tu pregunta. Es complementaria a lo que estamos viendo. Muchas gracias. Ok. Desde Sí. virtual están haciendo una pregunta. Gracias. Pidieron la mano. La señora Liliana Daza, ¿puede hacer su pregunta, por favor? Muy buenas tardes. Quisiera saber qué estrategias podemos implementar para el posicionamiento de marca, especialmente en el mercado adolescente, para la excelente penetración en el mercado. ¿De cuál mercado me estás hablando? ¿El mercado para adolescentes en Japón o acá en Colombia? Para adolescentes en Japón. Ah, bien. La mejor estrategia es que lo hagas en japonés. Los sistemas comunicativos, las generaciones en Japón son muy marcadas, las diferencias en las generaciones en Japón son supremamente marcadas. Las personas que consumen una línea de productos en jóvenes de los 13 años a los 16 o 17 años es completamente diferente al margen entre los 16 o 17 a los 22 y a partir de los 23 cambia de una forma muy drástica. Entonces, la estrategia es que conozcas más a fondo la cultura japonesa y específicamente el mercado al que quieres llegar. Porque en una conferencia como esta, pues es una pregunta supremamente interesante, pero tendríamos que hacer un estudio de mercado, sí o sí, en Japón o en Colombia hay que hacer un estudio de mercado, evaluar tu producto para saber hacia qué grupo social específicamente de la edad que quieres, realmente le vas a llegar. Y es diferente la comunicación, así la edad sea pequeña en cuanto a su diferencia. En nuestra cultura latinoamericana, casi en todos los países latinoamericanos aplica de una forma diferente. Casi todos cabemos en 3 franjas. Niños,
y adolescentes, y las edades que se consideran de 17 hasta los 35 y a partir de los 40 años, un tercer gran grupo. Pero en Japón no funciona así. En Japón depende del producto, depende del tiempo y la intención de venta, y definitivamente el estudio de mercado tiene que ser obligatorio para poder saber cómo comunicarse. Mi recomendación es que sí o sí contrates a una agencia adecuada que te haga el estudio de mercado para que puedan evaluar tu producto y mirar si realmente lo que estás pensando es prudente hacerlo en Japón o no, porque finalmente nosotros podemos tener una idea de cómo se venda, pero que en Japón pueda producir un mejor rendimiento de una forma totalmente inimaginada. Por eso el trabajo en equipo con las personas que saben de los diferentes ámbitos de ventas y comercialización serán tu mejor herramienta. Muchas gracias. Señor. Ok, muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a materia de protocolo, en el momento en el que se están llevando a cabo negociaciones o cuando se concluye una negociación, nosotros como latinos muchas veces tenemos tal vez la costumbre de entregar, no sé, detalles, regalos a las otras partes como una muestra de buena fe, como una muestra de, digamos, como de apreciación a la otra parte. En el caso de al hacerlo con un japonés, ¿esto es considerado cortés o digamos que para la cultura de ellos es, digamos, es apto, no es apto? Bueno, tu pregunta también es muy interesante. Depende. Estamos hablando también de una situación muy abierta. Ya hicieron negocio. O sea, ya pasaron entre 1 y 5 años de relaciones, de comunicaciones en una gran cantidad, han ido y venido, definido, mejorado tu producto y nos dimos la mano. Finalmente sí, lo vamos a hacer. Bueno, pueden suceder varias cosas, depende del rango de las personas. Si es una multinacional, generalmente no será con el presidente de la compañía, sino con el presidente asignado para el país en donde esté. Normalmente no necesariamente es un regalo, sino un símbolo de acuerdo entre las partes. Puede ser también que se ofrezcan algo, como lo acabas de decir, que no es cerrado, es correcto, en términos de demostrarte mi agradecimiento, pero es que estamos hasta ahora empezando. Cuando cumplamos nuestra meta de 20 años de ventas o nuestros primeros 10 años de cierre de proyecto y que nuestro presupuesto se haya cumplido y demás, ahí sí podemos hacer fiesta a nivel latinoamericano. Pero los regalos, lo que sí puedo decirles es que tienen unos significados supremamente importantes. Hay cosas que se deben regalar y hay cosas que no, y hay momentos en donde sí, hay momentos en donde definitivamente no. Nosotros somos más abiertos, más tranquilos, más un abrazo, venga mi partner y súper bien, y pues finalmente es mi partner en negocios y lo podemos celebrar, una cerveza, un vino, un whisky, vámonos a brindar con todo el equipo y demás, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, lo que yo supongo que debe suceder es que a partir del tiempo de negociación natural con los japoneses, nunca será de meses, nunca es de meses, tienes que haber sembrado mucho tiempo para que se dé un cierre. Entonces, ese tiempo hace que la relación se dé de manera cercana como para que, por ejemplo, ya nos conozcamos también para que se dé una situación de celebremos juntos o definitivamente te doy un regalo porque qué bueno. Más cultura japonesa, muchísimo más cultura japonesa, y creo que para llegar a ese momento es muy fluido en términos del tiempo de la relación, eso lo dará las condiciones de la relación. Si no manejaste bien la comunicación, pero finalmente se hace el negocio a regañadientes porque nos conviene, pero no me va bien con tu comunicación, no quiero un regalo tuyo. Quiero que hagamos negocios y que nos vaya bien, pero no quiero un regalo tuyo. Eso también puede suceder. Entonces, por eso te digo que tiene que ver con la fluidez del negocio a medida que vaya sucediendo. Excelente pregunta. Ahí tenemos tela para cortar de muchas maneras. Muy bien. Como tenemos, nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ok, entonces, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo hoy y que les haya aportado para sus maravillosos pasos. Cuenten con nosotros y con la Cámara, que somos socios de hace toda la vida. Y nos encantaría poder apoyarlos a ustedes en sus intenciones para que se vuelvan tangibles de hacer negocios, porque uno de los compromisos que tenemos en Educación Colombo-Japonesa es masificar la relación con Japón y presionar
con nuestro conocimiento, desde nuestra intención como colombianos, para que más japoneses vengan e inviertan en nuestros negocios y nuestras ideas. Entonces estamos listos y dispuestos para ayudarlos en todo lo que más podamos. Arigatou gozaimashita, muchísimas gracias.